Hola, me llamo Yeray Campos y esto es Ciberseguridad Básica. Todo lo que necesitas saber para navegar de forma segura y cómo protegernos de la red. Antes de nada, una pregunta. En vuestra casa, ¿cuántos elementos o cuántos electrodomésticos utilizan Internet para poder funcionar? Parece una pregunta sencilla, pero de hecho, cada día tenemos más herramientas que están integrando el Internet como parte de su funcionamiento. De hecho, el teléfono móvil ya casi no lo podemos concebir sin que tenga internet. Hay desde las aplicaciones de redes sociales o aplicaciones de mapas u otros elementos, ya no se pueden concebir sin que estén funcionando en la red. Según un estudio de Global de Mobile Economy, en 2019 la tasa de usuarios que utilizaron Internet en el móvil fue de 3.800 millones y se estima que para finales de 2020 la mitad de la población mundial tenga un servicio de Internet contratado. Cada día conectamos más nuestras vidas a la tecnología y a Internet, ya sea compartiendo nuestra información a través de las redes sociales antes mencionadas o almacenando nuestros datos bancarios para hacer distintas compras digitales. Sin embargo, Internet también tiene sus peligros, y es que aunque empresas como Microsoft, Google o Apple traten de garantizar que podamos navegar seguros por la red, es posible que en algún momento nos veamos frente a una amenaza que trate de poner riesgo en nuestra información personal o incluso saque provecho de las vulnerabilidades del sistema para estafarnos o robarnos. Es cierto que tenemos una cierta seguridad y que todos los días tenemos personas que están trabajando para que Internet sea más seguro, pero no podemos ignorar que las amenazas existen y de que podríamos estar en peligro ahora mismo. Pero ¿qué amenazas nos podemos encontrar? ¿Cómo se nos presentan? ¿Cómo podemos detectarlas o evitarlas? En este primer vídeo trataremos sobre las distintas amenazas que nos podemos encontrar. En este caso, descargar. Y de algunas pequeñas acciones que os ayudarán a prevenir esos riesgos. El malware, el software dañino. Este es un concepto... es una de las amenazas más conocidas de la red. Representa un programa malicioso cuya intención es dañar, robar información personal o extorsionar al usuario para estafarle. El malware puede ser de distintos tipos. Es probable que muchos de estos tipos se parezcan entre sí, ya que los términos han ido evolucionando con el tiempo. Así dicho, a grosso modo, podemos encontrar malware cuyo objetivo simplemente es hacer que el ordenador, equipo o teléfono sea inservible, que ya no se pueda utilizar más. Hay otros que simplemente se dedican a utilizar tu propio ordenador para hacer sus propias acciones, para hacer ataques a otros equipos, enviar spam, etcétera. Este tipo de acciones son muy comunes, más comunes de lo que esperamos. Y de hecho, aquí vamos a tratar los diferentes tipos de malware que se nos podemos encontrar. El primero, el troyano. Su método de actuar es esconderse entre los archivos de otro programa o incluso dentro del código del programa que el usuario se descargue. Los troyanos se ejecutarán con el programa original. Por ejemplo, si yo me descargo un programa para editar imágenes desde una fuente que no sea muy fiable, es probable que venga con un troyano. No me pasará nada, es decir, los troyanos se van a ejecutar con el programa original y estarán funcionando detrás mientras está en ejecución. No notaré absolutamente nada de que hay un virus en mi equipo o de que hay algún tipo de amenaza. Si por ejemplo si no he tomado las precauciones debidas o no tengo ningún sistema que lo detecte. De hecho, va a estar mientras funciona, puede llegar a realizar tareas como descargar malware o incluso simular una alerta del propio programa para incitarte a descargar más archivos maliciosos o que expongan tu información personal. ¿Cómo puede llegar a mostrar una notificación, decimos? Pues aquí hablaríamos de otro tipo de malware que es el adware. Este es más inofensivo. Se trata de un malware cuyo objetivo es hacer que aparezcan anuncios en el ordenador. Se le puede denominar scareware cuando se trata de asustar al usuario,
con un mensaje que está cambiando o cambiando algunas configuraciones del equipo para que parezca que de verdad te ha bloqueado el ordenador, aunque lo único que ha hecho ha sido cambiar una información que se puede arreglar en menos de 2 minutos. El adware solo es realmente peligroso cuando se transmite con otros tipos de malware, como por ejemplo el que vamos a comentar ahora. El ransomware. El ransomware es uno de los tipos de malware más peligrosos, ya que su objetivo es cifrar archivos o bloquear el propio acceso al ordenador. Suele ir acompañado de otro programa que muestra un mensaje fraudulento, donde se pide una compensación monetaria para desbloquear el ordenador. El ransomware es muy peligroso debido a que en muchas situaciones se aprovechan del desconocimiento para que la gente llegue a picar. Y ha habido muchos casos de fraudes donde la gente ha llegado a pagar cantidades absurdas solo para desbloquear el ordenador, cuando podría haber pagado por un técnico para que llegase a descifrar dicho equipo. Tenemos también el spyware, que es un malware con objetivo de obtener tus datos sin que lo notes. Se puede parecer al troyano, sin embargo el spyware está diseñado no para que se ejecute con otro programa, sino para que se ejecute fuera y que trate de acceder a tus cuentas mientras que vaya registrando todas las acciones que hagas. Para eso, para que puedan obtener las claves de donde hayas accedido mientras estaba ejecutándose el propio spyware. Es un poco complicado hablar del spyware debido a que normalmente los spywares suelen venir acompañados de troyanos, es decir, los malwares no suelen venir solos. Un spyware va a registrar toda la información. Si por ejemplo accedes a una aplicación o accedes a un anuncio fraudulento, es posible que tenga un spyware puesto para que vaya registrando lo que vayas haciendo dentro hasta que llegue a picar o hasta que llegues a acceder con una de tus cuentas legítimas de otro lugar. Luego tenemos el gusano. El gusano es uno de los malwares más engañosos, ya que cumple funciones parecidas a un troyano. Es decir, se propagan distintos archivos, permanece oculto, se va ejecutando, pero no hace ningún tipo de daño. Así que a primera vista no representa ninguna amenaza para el equipo. Los gusanos son peligrosos porque pueden llegar a engañar a los antivirus si están bien preparados. Los gusanos también contienen otros tipos de malware consigo. Y cuando ya se ha expandido lo suficiente, es decir, el usuario, quien ha creado el gusano, ya cree que tiene suficientes equipos afectados como para atacar, lo único que tiene que hacer es activarlo como si fuese una bomba de relojería. Envía una señal, un mensaje, y entonces el malware que tiene dentro el propio gusano empieza a ejecutarse. Y en esos momentos ya es demasiado tarde. El virus. Este es el más conocido de todos y fue una de las primeras terminologías que se le dieron a este tipo de amenazas. Su objetivo es muy simple. Es infectar, propagarse lo máximo posible por el ordenador y, como mucho, llegar a infectar a otros equipos aparte del ordenador. Por ejemplo, si tu ordenador está conectado a un móvil, se infectará el móvil. Si está conectado a un USB, se conectará a un USB. Algunos llegan incluso a afectar el wifi y demás. Aunque existen distintos tipos de virus, normalmente se propagan, suelen propagarse en el momento que son ejecutados. Tienen efectos muy diversos. Una vez que infectan, pueden llegar a descargar más malware de otro tipo, pueden llegar a utilizar tu correo para expandirse, pueden llegar a obtener tu información privada y llegar a repetirla en diferentes partes para que no la puedas llegar a asegurar. Pueden hacer que el rendimiento de tu ordenador falle para que sea más difícil. Los virus son los más conocidos y suelen ser aquellos que tienen una descripción más amplia respecto a los tipos de acciones que pueden hacer. ¿De dónde vienen estas amenazas? Es decir, hemos visto que estas amenazas tienen la capacidad de ocultarse, infectar a otros equipos si se lo llegamos a permitir. Sin embargo, estas amenazas requieren que nosotros descarguemos dicho malware a través de una acción tan simple como hacer un clic. Pero claro, los métodos que utilizan los atacantes para que nosotros caigamos son los siguientes. Farming. Esto es un método muy común de fraude online. Consiste en redirigirte a una página ilegítima que se hace pasar por la real. Suele tener una URL muy parecida a la legítima y en algunas ocasiones puede parecer como que es uno de los resultados de la búsqueda. Vamos a profundizar un poco en esto. Imaginaos que estamos viajando en Amazon. Un segundo, por favor.
estamos viajando a través de Amazon y hacemos clic en una de las páginas. Y de repente, aunque estábamos en una página original, nos redirigimos a una página que parece exactamente como Amazon, pero que en el momento que hacemos clic parece ser que la venta no se hace y volvemos a registrar nuestro usuario y contraseña. Esto sería la intención del farming, de regenerar una página falsa o redirigirnos a una página falsa para engañarnos. Los farming son muy eficientes debido a que tienen unas URLs que son muy parecidas. Por eso debemos tener mucho cuidado y asegurarnos de que esas URLs son seguras antes de hacer cualquier tipo de operación. Vale, el método que utilizan para hacer páginas falsas, por así decirlo, se denomina phishing. Este método suele estar ligado al farming y se basa en crear, lo dicho, páginas, emails o mensajes que parezcan mientras navegues. Su objetivo es hacerse pasar por otras páginas reales para que descargues malware, introduzcas información en el navegador o hagas alguna operación que te comprometa. Cuando navegas a través de una página con múltiples redirecciones, es posible que te expongas a este tipo de páginas. Por eso siempre tienes que tener cuidado de no llegar a redireccionarte. De hecho, ¿cómo prevenimos el malware y las amenazas de red? Pues primero podemos llegar a utilizar las copias de seguridad. Es decir, si hacemos copias de seguridad de una manera en unos intervalos medianos de, por ejemplo, una semana o un mes de nuestro equipo, podemos llegar a salvarnos en caso de que nos infectemos de un malware. Porque aunque estemos infectados, aunque el virus haya conseguido destruir completamente toda la información, siempre tendremos una copia de seguridad guardada en alguna parte. Tener un antivirus es importante, debido a que se encargan de analizar este tipo de malware e incluso eliminarlo. Aunque los antivirus tienen la fama de no acabar con todos los virus, resulta muy difícil eliminarlos a todos, ya que al final los virus se van renovando con el tiempo y los propios antivirus también necesitan un tiempo para prepararse ante ellos. De nuevo, descargar fuentes de confianza. Esto puede parecer muy obvio, pero siempre que vayas a descargar algo, ten cuidado con las páginas que te ofrecen diferentes tipos de descarga. Aunque parezcan verídicas, a veces te pueden venir con algún troyano o algún archivo extra que puede comprometer tu ordenador. No abrir correos o adjuntos sospechosos, tal y como lo dice el nombre, se basa en tener cuidado con lo que abres. La información que recibes a través de internet puede ser cualquier cosa. Una imagen puede ser un ejecutable. Cualquier tipo de archivo puede llegar a ser un virus si alguien se esfuerza lo suficiente para que lo sea. Y no cooperar con el fraude. Llegamos a esta situación. Has sido infectado por un ransomware, por ejemplo, tu ordenador ha sido bloqueado y te están intentando pedir dinero para desbloquearlo. La primera acción que tienes que hacer es no cooperar con ellos. Puedes coger, ir a un técnico, pagarle a un técnico para que te desbloquee el ordenador y lo tendrías listo. Vas a ahorrar dinero, vas a salvarte de un susto, porque puede o no que te dé esa información. Puede que te devuelva el acceso al ordenador o no. Simplemente se quede con el dinero y desaparezca. Luego, revisar la fiabilidad de la URL. Como hemos hablado antes, existe la posibilidad de que puedas ser atacado. Entonces, puedes llegar a ser redirigido a otras páginas, aunque estés navegando en una página verídica. Esto, muchas empresas suelen luchar contra ello, pero siguen existiendo muchas técnicas de farming que funcionan y que pueden llegar a infectar durante un buen tiempo a páginas importantes. Por lo tanto, siempre hay que revisar que la URL tenga, por ejemplo, las direcciones HTTPS, que son consideradas más seguras, o que en susodicho caso, que la página web, el nombre de la página web no tenga ningún carácter extraño que te haga sospechar, como por ejemplo .com, .ico, etc.
Hay que evitar las páginas con muchas redirecciones, es decir, si vas a hacer una descarga y una página te está redirigiendo a 5 más para poder descargar, ten cuidado, porque puede ser que alguna de esas redirecciones te intente descargar algo. Aprender a trabajar los atajos del navegador al navegar. Valga la redundancia, esto se basa en que tenemos unos atajos para evitar tener que hacer clic, ya que el clic es el primer medio con el que los atacantes van a intentar hacerte descargar algo o acceder a una página fraudulenta. ¿Cómo podemos evitarlo? En el sistema operativo Windows tenemos el Control W o el Alt F4 para salir de todas las pestañas o cerrar la pestaña actual. Por lo tanto, si te aparece una pestaña que te bloquea el ordenador y te dice que no puedes salir, con uno de esos comandos puedes llegar a escapar de esa situación. En Mac tendrías que pulsar CMD más Shift más W. Sería lo mismo. Entras en una de estas páginas, te bloquea el ordenador o te bloquea lo que es el navegador o te lanza una notificación, pulsas Ctrl W y ya no estás dentro. Te has ahorrado tener que hacer clic y el peligro de que se te descargue algo. Y tengo que repetirlo otra vez, descarga de fuentes fiables. En este caso no me refiero a descarga de una página fiable, sino en los casos que haya una página de terceros o, por así decirlo, un instalador de terceros. Todos conocemos Softonic y su mala fama de las descargas que ha tenido. Siempre que descarguemos algo que tiene un instalador, hay que asegurarse de que el propio instalador no te hace aceptar descargarte cosas que no quieres. Y una vez instalado, habría que lanzar el antivirus para ver si la instalación ha sido correcta. Con esto llegamos al final del vídeo. Espero que ya os haya servido de ayuda o la información os haya sido útil. Hasta el próximo día.